Del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un corazón que se abaja, que se inclina. Un corazón lleno de condescendencia, de benevolencia amorosa. Un corazón que sabe permanecer, que se queda con nosotros, con su amor de fidelidad. Quisiera, hermanos, seguir contemplando el corazón de Dios manifestado en Jesucristo al comenzar este santo triduo pascual, Jueves Santo, con la misa de la Cena del Señor y del lavatorio de los pies. En primer lugar, entonces, contemplar a este Señor Jesús que tiene este gesto tan humilde, tan servicial, tan caritativo con sus discípulos.
Él que es el Maestro y el Señor, el dueño de casa, al que sus discípulos deberían servir, Él invierte la situación y Él se pone a servirlos a ellos. Les quiere dar ejemplo. Toma el lugar del sirviente, del esclavo de la casa, y humildemente se arrodilla, se inclina y les lava los pies. Es la manifestación de este corazón humilde que se abaja, que se anonada, que se aproxima, que se acerca, lo cual es tan propio de la encarnación del Verbo, que sin dejar de ser el Verbo eterno del Padre, se manifiesta como uno de tantos, despojado a la vista de los hombres de su gloria divina, con toda la fuerza de su divinidad, ahora oculta quizás a los ojos sin fe en esta humanidad que asume Jesucristo. Allí está Dios sirviéndonos. La parábola del buen samaritano, cuando ese extranjero que pasa por la tierra se detiene, se conmueve, se baja de su montura, se acerca al malherido al costado del camino, luego se sigue inclinando, se arrodilla para lavarle las heridas, para alentarlo, para reanimarlo, luego lo levanta, lo carga sobre sus hombros, sobre su cuerpo, sobre su espalda, se hace cargo del peso de su vida malherida, que luego lo sube a la montura y humildemente camina llevando las riendas del caballo con el malherido y enfermo y maltratado en su montura, la propia, y lo deja en el hospedaje y lo atiende para que se recupere. Bien, ese es Cristo, esa es la encarnación. Hay un prefacio del buen samaritano que justamente habla de esto en la liturgia, que Cristo es ese extranjero buen samaritano que vino a buscar a la humanidad caída al borde del camino. Esa es la encarnación, el abajamiento, la cercanía que Cristo manifiesta hoy en el gesto del lavado de los pies, que es lo propio de acercarse Dios a nosotros para sanarnos, para rescatarnos, para ponernos en mejor estado, para que podamos volver a caminar. En el gesto del lavatorio de los pies podríamos ubicar dos palabras castellanas tan bonitas, la palabra condescendencia, ¿no? Descender con, hacerse uno, acercarse a el otro que está caído en su miseria, en su rotura, en sus heridas. Dios condescendió en Jesucristo. Su corazón humilde se abajó, se acercó, se aproximó. Y la palabra benevolencia, que significa querer bien, que generalmente se aplica al amor de alguien que está en mejores condiciones que el que es amado. Del superior al inferior, digamos, ¿no? Del señor a su subalterno. Y es un amor que no busca nada para sí mismo, que no va a sacar rédito o recompensa alguna, pero que sin embargo se inclina para amar al que está abajo y para levantarlo a su altura. Benevolencia. Dios nos ama gratuitamente con benevolencia,
se acerca a nosotros para levantarnos y llevarnos a la comunión con Él, a la alianza con Él, a la participación de su vida divina. El gesto del lavatorio de los pies es maravilloso, entonces, como gesto de Dios, de acercamiento, de amor entrañable, de rescate, de humildad. Jesús tiene este diálogo con Pedro, que no quiere ser lavado. Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí. Y Pedro tiene razón. Está mal la situación. Es Pedro el que tiene que lavarle los pies a Jesús. Es el hombre el que tiene que glorificar a Dios y vivir para Dios. Pero Jesús le responde, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Es un llamado al realismo. Es verdad, Pedro. Tú debieras lavarme los pies a mí. El hombre debería darle culto a Dios, debería honrarle, debería vivir para Dios, para su santa voluntad, para su proyecto, para su gracia. Pero el hombre es un hombre caído, Pedro, tú estás caído. Si yo no te amo, no te sano, no te restauro, no te comunico mi amor y mi gracia, no podrás dar un paso, Pedro, en el sentido que tú quieres. Para caminar hacia donde tú quieres, que yo sea tu Señor, que tú seas mío, que hagamos alianza, para darme culto, para vivir en mi servicio, para alegrarte mi santa voluntad, necesitas primero que te lave los pies. Necesitas que te ame, saberte amado. Ya estás limpio, mi palabra, la palabra que te he anunciado, el camino que venía haciendo mi compañía te ha ido purificando, pero tenés que terminar de abrirte, déjate amar, déjate conquistar, déjate enamorar, déjate seducir, para que puedas ser mío, tu corazón pueda ser mío, tu vida pueda ser mía. Te lavo los pies para enamorarte, te lavo los pies para conquistarte. Te lavo los pies para que ya no haya distancia entre nosotros. Lo que le pasa a Pedro también nos pasa a nosotros, ¿no? Porque dejarse lavar los pies también es mucha humildad. Porque uno a veces piensa, ¿cómo a mí me van a dar los pies? ¿O quién soy yo? No lo merezco. Tenemos miles de planteos, pero hasta que no dejemos que el Señor entre en nuestra vida, nos lave los pies, nos enamore, nos muestre todo su amor, ¿qué paso podremos dar, no? A veces yo veo muchos cristianos que fracasan en su intento de ser discípulos de Jesús, porque entienden el Evangelio solo como una normativa, por ejemplo, y que hay que adecuarse a unas conductas morales, lo cual es verdad. Pero eso no lo podemos hacer solos. Nuestra fuerza no alcanza. Debemos partir de la gracia. Y el inicio de la gracia es este encuentro con Jesús que nos transforma. Es dejar que Él entre en nuestra casa, abrir las puertas de par en par. Cuando nos admiramos de los santos y su forma tan encendida y tan radicalizada de vivir el Evangelio, tenemos que darnos cuenta que simplemente eran varones y mujeres enamoradas de Jesucristo. Personas enamoradas que se dejaron cautivar enteras, que dejaban encender, que no tuvieron reservas, que se abrieron, que se abandonaron a Jesús.
Hoy también el Señor nos invita a dejarnos lavar los pies, a dejarnos enamorar y cautivar por Él, conquistar por su gracia, por su persona. Que no pensemos que depende de nosotros, que podamos recurrir humildemente a la gracia, dejarnos amar para poder amar. Si Jesús no ama en nosotros y con nosotros, si nosotros no tenemos el amor de Jesús en nosotros, qué pobre será nuestro amor, qué limitado, qué frágil. Será efímero, de corto alcance. Debemos llenarnos del amor de Jesús para unirnos a ese amor, para vivir en ese amor, para amar con ese amor. Esto que yo hice con ustedes, háganlo unos por otros. El llamado a la comunidad del amor mutuo, del servicio, de la humildad, de encontrar a Cristo en el hermano y de también lavarle los pies, a bajarse, inclinarse, amarlo con condescendencia, amarlo con benevolencia al hermano, con Cristo, desde Cristo, encontrando a Cristo en el hermano. Una comunidad que sepa cultivar esta mística, esta espiritualidad. Es una comunidad donde el Señor Jesús va ganando el corazón, la vida de todos, la vida comunitaria. Hoy queremos pedirle al Señor por nuestras comunidades cristianas, a veces más empequeñecidas, con menos gente, con dificultades de participación, con desánimos, con temores, con tristezas, desafiadas a veces por un montón de contradicciones, experimentando que el mundo en el que vivimos cada día se pone más árido para vivir la fe, que nuestras comunidades puedan cultivar el vínculo con Jesús como primera tarea pastoral. Lo primero que tenemos que hacer es cultivar el encuentro con Jesús, un encuentro fuerte con Él, un encuentro fuerte con su amor. Que al menos, si somos pocos, que estemos bien encendidos, bien ardientes, el corazón iluminado, transformado, lleno de Dios. Eso es tarea personal, que cada uno trabaje personalmente este vínculo en la oración, en la escucha de la palabra, en la vida de los sacramentos, en la dirección espiritual, con todos los medios de la gracia, y también que nuestras comunidades, antes de lanzarse a hacer una multiplicidad de actividades, se planteen que el centro de la vida comunitaria es encontrarse con Jesús. Tengan momentos para rezar juntas, para escuchar la palabra, para celebrar, para hacer vida en el Espíritu, para discernir, para escuchar la voz de Dios, para dejarte también la comunidad conquistar, transformar, usando de todos los medios de piedad, de devoción, litúrgicos, de espiritualidad, que la comunidad sea la casa de Dios, el lugar donde nos encontramos con Dios, donde Dios se encuentra con nosotros. La actividad pastoral viene después. Lo primero es ser de Dios, estar en Dios, permanecer en Dios. En segundo lugar, les decía, un corazón que permanece, que se queda fiel con nosotros. Un corazón estable y sereno. Es el corazón del Señor que ha decidido quedarse entre nosotros en la Eucaristía, este sacramento memorial de su Pascua, del sacrificio redentor de la cruz. Manifestación plena de su amor por nosotros
en el velo sacramental, en la realidad sacramental, que es siempre su Pascua. Y allí está Jesús, fiel en los sagrarios de todas las iglesias de todo el mundo. ¿Qué hemos hecho con los sagrarios en la iglesia? A veces con buenas intenciones los hemos quitado del presbiterio, del altar, y los hemos trasladado a capillas de adoración para allí estar más en intimidad con Él, para tenerlo para la oración comunitaria, un espacio de recogimiento. El resultado en general es que hemos sacado del centro del templo el sagrario, lo hemos trasladado a otro lugar donde ahora es poco visitado generalmente, ya no está tan visible. No quiero decir que haya que sí o sí volverlo a traer al presbiterio, pero quiero decir, vayamos a visitar a Jesús en el sagrario. Apenas entramos en el templo, debiera ser lo primero que hacemos, ¿no? Antes de saludar a nadie, no somos descorteses. Pero primero saludamos al dueño de casa. Vamos a verlo a Él, estamos con Él. La Eucaristía. Las lecturas de hoy nos hablaban, ¿no? La primera lectura de la Pascua judía, del Cordero Pascual, nos hablaba como figura, como profecía, que el sacrificio, ese sacrificio servía de protección. La sangre los protegía del paso del ángel exterminador, que iba a tocar a los no judíos, a los egipcios. Era signo de protección, pero también era alimento para el camino, para la salida hacia la tierra prometida y el paso por el desierto. Y también era puerta de liberación. San Pablo nos recordaba que desde el comienzo los cristianos tomaron este mandato de Jesús. Hagan esto en memoria mía. Inmediatamente la iglesia celebró la Eucaristía memorial de la Pascua, inmediatamente. Y nunca dejó de hacerse. Allí, cuando comulgamos con el cuerpo y con la sangre, comulgamos con su Pascua redentora y esperamos que vuelva glorioso, a dar plenitud al reino de los cielos, a consumar la salvación. La Eucaristía entonces también lugar de espera, de esperanza, de gloria. Y como preguntaba por los sagrarios, también puedo preguntar por la Eucaristía. ¿Qué hemos hecho con la Eucaristía? Ya no tiene la centralidad en la vida de la Iglesia. Perdón que lo diga y si alguno se molesta, pero la centralidad hoy está en otro lado, a veces en la propia comunidad. Somos una iglesia hoy en día muy autorreferencial. Decimos que no queremos serlo, pero todo lo que estamos haciendo nos lleva a eso, ¿no? Siempre hablamos de nosotros, de nuestra participación, de quiénes somos, de cómo dialogar mejor, de cómo respetar nuestros derechos, de aquello. Hablamos todo el tiempo de nosotros y de Dios. No parece una iglesia centrada en Dios, sino centrada en nosotros, en nuestros procesos humanos, siempre en nuestras necesidades, en nuestras búsquedas, en nuestros proyectos. Y la voluntad de Dios, y el proyecto de Dios, y la gracia de Dios. Decimos que hacemos todo eso por Dios, para evangelizar, pero en el fondo estamos todo el tiempo hablando de nosotros y de cómo congraciarnos con el mundo,
y cómo ser más aceptados en la sociedad y de cómo estar más vigentes. Y Dios y el anuncio del Evangelio y la santidad y la conversión y la penitencia y el cambio de vida y la transformación del corazón y de la mente para unirnos a Él, para hacer alianza con Él. Y esto es la Eucaristía. ¿Qué hemos hecho con la Eucaristía? La hemos ido abandonando paulatinamente, no solo corriéndola del centro de la vida de la Iglesia, sino dejándola. Yo suelo decir que son tiempos de una verdadera apostasía eucarística. Creo que la crisis de la pandemia marcó un hito en este punto. O mejor dicho, dejó a la luz la crisis que estaba por debajo, ¿no? La crisis que teníamos también con el sacramento de la Eucaristía. Como lo tenemos con otros sacramentos de la reconciliación, del matrimonio, como está entrando en crisis actualmente el sacramento del bautismo. En el fondo tenemos una crisis del culto a Dios, del encuentro con Dios, de la celebración de la vida de Dios en medio nuestro. ¿Qué hemos hecho con la Eucaristía? No es tan fácil encontrar cristianos que gocen, que se alegren, porque llega el domingo, el día del Señor, para celebrar la misa, la alianza con Él, para comulgar con Él. No es tan fácil encontrar cristianos católicos que, dándose cuenta que pueden tener la Eucaristía todos los días, entren en una mayor frecuencia de celebración eucarística, en las semanas, en los días de algún santo. El domingo, apenas el domingo. Y rapidito, como para cumplir, parece, ¿no? ¿Qué hemos hecho con la Eucaristía? ¿Y qué estamos haciendo con el sacerdocio ministerial en la iglesia? Más allá de las dificultades, de las incongruencias, escándalos de algunos miembros, de algunos ministros, el sacerdocio ha quedado reducido a organizar eventos, a realizar actividades para que la comunidad se sienta bien, a organizar actividades de caridad social, que está muy bien para atender a los pobres, las necesidades de los débiles. Pero casi que el rostro del sacerdote actual se parece más a un trabajador social, un asistente social, a un organizador de eventos, a un planificador de actividades. Y el sacerdote que celebra la Eucaristía, que bautiza, que confiesa, que asiste al matrimonio, el sacerdote que acompaña espiritualmente, que forma el encuentro con Dios, se lo busca, se lo desea, se lo requiere. Miren, hermanos, yo creo que si hay un ataque claro del enemigo, del adversario, vamos a nombrarlo, del demonio, del diablo, de Satanás, a la iglesia de nuestro tiempo, es un ataque directo, que a veces no me pregunto cómo es que no nos damos cuenta, un ataque directo a la Eucaristía y al orden sagrado. Un ataque constante, directo, artero. Nos quiere sacar el orden sagrado, nos quiere sacar la Eucaristía. Porque sabe que si nos saca eso, nos saca la Pascua y nos saca la sangre que nos protege y nos saca el alimento que nos da fuerzas para caminar y nos saca la puerta que nos libera.
Nos vamos a dejar robar la Eucaristía. Nos vamos a dejar robar el sacerdocio ministerial. El corazón de Jesucristo, ese corazón condescendiente, benevolente, servicial, humilde, que se abaja, ese corazón que permanece fiel, es un corazón sacerdotal. Es un corazón centrado en el sacrificio de sí mismo por amor, para dar vida. Esto nos ha dejado en la Eucaristía. Este es el gesto del lavatorio de los pies tan propio de la Encarnación. Les deseo que este Jueves Santo, al poder contemplar al Señor en la Eucaristía y dedicarnos a la adoración del Santísimo Sacramento, podamos encontrarnos con este corazón humilde y abajado, condescendiente, benévolo, con este corazón fiel, que tiene en el centro el sacrificio de sí mismo, para amar, para rescatar, para dar vida. Que le pidamos al Señor que no nos roben la Eucaristía, que no nos roben el sacerdocio ministerial, porque si nos roban eso en la iglesia de hoy, nos van a robar la Pascua y nos quedaremos sin sangre que nos proteja, sin alimento que nos dé fuerza para caminar y sin puerta de liberación. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.